Y en lo que yo presento al invitado del día de hoy, le voy a pedir por favor que vaya compartiendo su presentación. Nuestro invitado del día de hoy es Emiliano Hernández. Él estudió la licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables del 2018 al 2022. Luego, durante este periodo tuvo una coordinación de talleres del CENER en el 2019. De marzo a septiembre del 2021 hizo su servicio social en la planta piloto de secado solar en Xochitepec, tiempo en el que colaboró con un startup que se llamaba Solar for It. Luego, de enero a junio del 22, realizó una estancia estudiantil durante ese semestre en la ECAM La Salle en Lyon, Francia. En el 2023 fue coordinador de tesorería del CENER. Luego, durante ese mismo año, en mayo y hasta el mayo de este año, ha sido ayudante de investigador SNI. También nuestro ponente participó en un artículo en colaboración con la doctora Argelia Balbuena y también con el doctor Antonio del Río. Luego, en abril de este año, se tituló de la licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables por la UNAM con el proyecto de tesis titulado Sistemas de Evaluación Rápida de Flujo Solar Concentrado con Enfriamiento por Aire. Sus áreas de interés son solar térmica, concentración solar, óptica y termografía. En este momento, el ingeniero Emiliano es aspirante a la maestría en ingeniería en el área de energía, con interés en el campo subdisciplinario de solar fototérmica. Así que seas muy bienvenido, Emiliano, a este seminario y adelante, por favor. Gracias. Pues buenas tardes. Sí se me escucha bien porque ahorita estoy conectado al teléfono, pero estoy presentando en la compu, nada más que me digan si se escucha Sí, bien. te Sí. escuchamos y te vemos bien. Bueno, pues lo que les voy a presentar es lo que a grandes rasgos fue mi proyecto de titulación, un sistema de evaluación rápida de flujo solar concentrado con enfriamiento por aire. Este proyecto lo desarrollé con la asesoría del doctor Camilo Alberto Arancibia Burnes, en la parte principalmente él de concentración, de solar, principios de radiación, él fue la parte guía en esa parte de la tesis, y también con la doctora Argelia Barbuena Ortega, que ella me asesoró principalmente en la parte óptica, aunque los dos llevaron el proyecto, fue parte solar y parte óptica. Así que bueno, voy a empezar con lo que sería la presentación. La justificación de este proyecto fue la inquietud de mejorar siempre la forma en la que utilizamos el horno solar para la experimentación. Y la idea es desarrollar un sistema que monitoree las condiciones de operación del horno solar en tiempo, si no real, al menos específico para cada experimento. Como sabemos más o menos las características que tiene nuestro horno solar, pero tener el flujo del momento antes de la experimentación o intercalado con la experimentación sería un plus de información que mejoraría el control experimental, nos permitiría hacer balances de energía, como conocer más parámetros de lo que está sucediendo en un sistema o en un proceso. Pero también se quería que esta fuera una solución de bajo impacto. ¿Esto qué significa? Que no requiriera altos tiempos ni de instalación ni recursos al momento de refrigerar o al momento de adquirir datos. Entonces, esta fue la principal inquietud a lo que nos lleva a los objetivos de lo que fue el proyecto. Un sistema de medición rápida, y el rápido va en el sentido de la instalación y la operación, que fuera capaz de entregar mapas de flujo, potencia concentrada basado en el método cámara blanco y cuya solución para el enfriamiento, ya que las temperaturas alcanzadas en el horno pueden ser altas, es con enfriamiento por aire, con convección forzada, en lugar de enfriamiento por agua, que es la solución convencional. Particularmente, lo que se pretende o lo que se desglosó como parte del proyecto fue caracterizar una superficie lambertiana. Esto implicaba una metodología y hacer experimentos para justificar su uso en el receptor del sistema, diseñar al receptor en instrumentación, en cómo le iba a llegar el aire para la refrigeración,
Y cuando estuviera listo todo esto, plantear una metodología de medición, o sea, la coreografía de cómo vamos a abrir el atenuador, que es el tomar foto con la cámara CCD, todo esto que ahorita voy a desarrollar. Y lo que nos permitió actualizar las condiciones de operación del horno solar a finales del año 2023 en dos jornadas diferentes. Y la cronología fue más o menos esto. Parte óptica, haciendo hincapié en la lambertianidad de una superficie, y después propiamente comenzar a desarrollar el sistema con un prototipo inicial, realizar mediciones e identificar las necesidades y limitaciones del sistema, realizar un rediseño con los primeros datos experimentales y finalmente jornadas de experimentación en la que ya se obtuvieran datos sólidos, duros sobre cómo está operando el horno solar. Y para empezar con la lambertianidad de la superficie, ¿por qué es necesaria una superficie lambertiana? Bueno, porque un receptor en el punto focal recibe los rayos concentrados desde diferentes ángulos y estos rayos concentrados tienen que ser vistos desde el centro con una cámara. Entonces, la aportación de los rayos que llegan en diferentes direcciones tendría que ser equivalente en dirección a la cámara para que ésta fuera representativa. Y esto es necesario para el método cámara blanco. Ahí también pongo la imagen del atenuador, que es lo que tenemos en el horno solar y regula la cantidad de energía que entra, porque el atenuador fue parte vital para hacer la evaluación de este sistema. Y como material se planteó utilizar aluminio, ya que aparte de ser un material altamente accesible, tiene propiedades térmicas y físicas que lo hacen conveniente para ponerlo dentro de un receptor. Para abordar el problema de cómo recibe el blanco lambertiano la luz de diferentes direcciones, se realizaron experimentos a pequeña escala en el laboratorio de óptica con una fuente de luz que sería algo con poquita dispersión, que es un láser, ¿no? Entonces, el arreglo experimental para esta primera parte consistió en una muestra fijada a una mesa de trabajo al centro de una base rotatoria. No está sobre la base rotatoria, está sobre la mesa de trabajo y la base rotatoria hace su giro independiente. Sobre la base rotatoria está un receptor de un espectrómetro y que realiza un barrido respecto a la normal de la muestra en 90 grados, en dirección ahí como está marcado el ángulo θ RM. Y finalmente la fuente luminosa, que sería un láser, cuyo ángulo de incidencia es fijo. Así que para realizar la medición del perfil reflejado por la muestra, se enciende el láser y el receptor comienza en cero, se hace barridos con ángulos, con delta de ángulos de un ángulo y cerca de la dirección de reflexión especular. Es muy fina la medición y estas mediciones se realizaron con un láser rojo y un láser verde. Entonces, haciendo el barrido se puede ver todo el perfil reflejado por la muestra. Y más como fue una muestra, ahorita voy a explicar cómo fue cercana o con una reflexión de un comportamiento altamente lambertiano, el perfil no era puntual como si fuera un espejo, sino era una dispersión que claramente se veía la curvita lambertiana que ahorita voy a mostrar. Pero bueno, esto es cómo íbamos a obtener los datos de la reflexión y para esto fue necesario, o sea, para entender cómo estaba comportándose especularmente la muestra, proponer un modelo del perfil. Este modelo, y yo creo que es importante que lo aclare, para llegar a esta formulita no tuve que meter datos experimentales. El modelo teórico, que es un modelo sencillo, fue planteado a través de una primera parte, que es un componente de coseno, es un modelo lambertiano, y una segunda parte que es un modelo en forma de curva de Gauss. Estos dos se suman algebraicamente dando como resultado lo que sería el perfil. Y bueno, pues quizás intuitivamente no se ve, o sea, no es fácil imaginárselo. Abajo tengo unas dos muestras de cómo se vería en una muestra que está reflejando la luz. Y el modelo visto en coordenadas polares es como si estuviéramos viendo dos lóbulos. La primera parte, que es la parte lambertiana,
es representada con una circunferencia y la otra parte, que es la parte especular, como un lóbulo. Entonces, la dirección a la que apunta este lóbulo sería la dirección de reflexión si nuestra muestra fuera un espejo. Así que se muestran dos distribuciones aquí. Una en el que el lóbulo especular es grande y otra en el que la circunferencia es mayor respecto al otro lóbulo amarillo. Esta relación de tamaño, así nada más como intuitivamente, o sea, viéndola sin números, nos dice cuál aportación es mayor, si se comporta más como un espejo o se comporta más como una superficie que refleja de forma lambertiana siguiendo la ley del coseno. Estas mediciones que realizamos en el laboratorio de óptica fueron en 2 dimensiones. Para pasar este resultado y el modelo a 3 dimensiones, se propusieron 2 indicadores, que fueron la integración de cada uno de los términos. Con estos indicadores, haciendo una fracción, bueno, que está ahí representada, se obtiene algo que llamamos fracción de lambertianidad. Esta fracción de lambertianidad es diferente a lo que se conoce como reflectancia u otras magnitudes que dependen de la cantidad de energía radiante que llega. Esta únicamente depende del haz reflejado, del perfil reflejado. Y lo que nos dice es qué fracción de la luz que se está reflejando se comporta como si estuviera reflejada por una superficie lambertiana. Esta fracción no tiene nada que ver con la absorción y no tiene nada que ver con las otras propiedades ópticas. Se limita únicamente a determinar de todo lo que se está reflejando qué fracción se refleja como si estuviera siendo reflejada por una superficie lambertiana. Y bueno, volviendo con esto a nuestras muestras, con las muestras de aluminio se propusieron 2 grupos. Un grupo que estuviera lijado únicamente a máquina y otro que fue sometido al proceso de sandblasting. Este proceso de sandblasting fue realizado en un taller mecánico en Cuernavaca y ya tuvimos la oportunidad de platicar sobre eso en el examen profesional. Si se quisiera replicar este tipo de superficie, se tendrían que hacer diferentes pruebas de tamaño de grano, de tiempo de sometido al sandblasting. A lo que voy es que estas muestras son así como sandblasting no riguroso. Son muestras que fueron sometidas al proceso y de las cuales se hicieron mediciones. Pero bueno, aquí se muestran 2 ajustes a las muestras lijadas a mano, en los que podemos ver cómo destaca la parte especular, este lóbulo de la gaussiana, y también está este otro ajuste a las muestras arenadas, que serían nuestra aproximación a una superficie lambertiana. En ambos casos, el ajuste es satisfactorio a los datos experimentales y es el mismo modelo, no es un modelo diferente, es esta fórmula que está aquí atrás aplicado a diferentes datos experimentales y hay un ajuste satisfactorio para los 2 láseres. Y bueno, ya haciendo la recompilación de todas las muestras que se hicieron, pudimos concluir que para muestras sandblasteadas, con este modelo la fracción de lambertianidad es de 0.8, lo que sería 80% de la luz reflejada de manera difusa. Mientras que para las muestras lijadas llegó entre el 30%, bueno, alrededor del 30%. Esto justificó utilizar a una placa de aluminio sandblasteada como parte del sistema de medición de flujo, que es la parte principal de este proyecto. Otra cosa importante de aquí, que en esta semana lo trabajé con un integrante del grupo de concentración. Él está haciendo simulaciones en Trace Pro, me parece, y tratamos de replicar los experimentos en Trace Pro. Y lo que vimos es que si acaso la fracción de lambertianidad no es la misma con Trace Pro, los resultados indican que sería mayor a 80%. Todavía no son resultados concluyentes porque tenemos que hacer más pruebas, pero sí fuimos capaces de replicar los experimentos, al menos en una simulación, aunque hace falta profundizar en los números y en los datos que se le meten. Bueno, ya propiamente el sistema de medición de flujo, sus componentes son una cámara, el receptor instrumentado de la placa de aluminio sandblasteada, en el que está también insertado un Gardon, los sistemas de refrigeración que se muestran ahí, ahorita voy a profundizar, el sistema de adquisición de datos y una cámara termográfica. Sí, y ahí hay una imagen de lo que fue vista desde el frente, el receptor de placa de aluminio. Okay.
Entonces, el enfriamiento de todo el sistema se realizó en dos partes. Un enfriamiento por agua, que era necesario para el radiómetro Gardon, y un enfriamiento por aire, compuesto de una aspiradora puesta en sentido, una aspiradora que fue soplador y un soplador centrífugo en la parte de atrás, a manera que las dos caras tuvieran flujo de aire por convección forzada, ¿no? El método, como mencioné, está basado en el método cámara blanco. Lo que implica el método cámara blanco es capturar una imagen de la mancha luminosa cuyos valores en escala de gris son equivalentes al flujo que está incidiendo. Este método cámara blanco tiene que ser calibrado con un radiómetro o un sensor de medición absoluta, que en este caso fue el Gardon. La idea con el Gardon es tomar una foto donde esté insertado el Gardon en la mancha solar y una foto donde no esté el Gardon. Los valores en escala de gris de la zona en la que estaría el Gardon se relacionan con la medición del radiómetro. Entonces se puede obtener una constante de proporcionalidad entre el valor de luminosidad en escala de gris dividido entre el tiempo de exposición con el valor en unidades de flujo radiativo. Al final, lo que se obtiene es una constante que yo multiplico por mi matriz de luminosidad y que la convierte de una matriz en escala de grises a una matriz con valores de flujo radiativo o un mapa de flujo. Y bueno, este fue ya al final de todo el trabajo en la parte final del sistema, el mapa de flujo con el que se obtienen tanto los mapas con valores de flujo, perdón, y los mapas con un valor de soles concentrados, además del valor de la potencia que se obtiene con el horno solar. En la primera parte, en equipos de medición y esto, son los componentes del sistema integrados al horno solar. La segunda flecha a la altura que dice medición típica son los datos principales obtenidos. Los resultados intermedios son producto de cálculos y análisis de imágenes y después de esto los resultados. Las flechas indican una relación entre las variables obtenidas, no necesariamente una operación, pero aquí ya está plasmado todo lo que se obtiene con el sistema. Y este mapa de flujo no se limita al trabajo de la tesis, sino que es una guía para cualquier persona que quiera utilizar el sistema siguiendo pues, las instrucciones que vienen detalladas en la tesis. Así que la idea es que justo tanto el receptor como tomar las fotografías, como hacer los cálculos para el mapa de flujo, sea utilizado en jornadas experimentales del horno. De manera simplificada, lo que se hace es capturar un valor con un Gardon, conocer el valor de radiación directa con el pirheliómetro y capturar temperaturas para hacer un análisis térmico. Esa es la parte de instrumentación. Se toman con la cámara una fotografía de la placa sin el Gardon, una fotografía con el Gardon insertado, una fotografía que dé una referencia de escala y para conocer a cuánto equivale un píxel respecto a metros, y la información tomada en la bitácora respecto a los tiempos de las mediciones experimentales. Con todo esto se hace empate de imágenes. Esto se mezcla con la medición del mapa de flujo y las irradiancias para obtener la constante. Esta constante multiplica a la fotografía de la placa y se obtiene con esta multiplicación un mapa de flujo. Con el mapa de flujo se puede obtener la potencia concentrada por el horno solar. Para la evaluación del sistema se realizaron tres jornadas experimentales, 3 mediciones con diferentes condiciones. La primera fue con un Gardon que teníamos ahí ya, pues no quiero decir viejito, pero de más años, y la segunda fue con un Gardon del que teníamos más certeza de la calibración. Fue conveniente realizar una tercera medición experimental ya que hubo una limpieza del horno solar. Entonces, aprovechando que el helióstato había mejorado su reflectividad, que habíamos quitado el polvo de las facetas del concentrador, se hizo una tercera jornada experimental para poder comparar además respecto a la segunda, que fue con el Gardon nuevo, por así decirlo. En las 3 jornadas experimentales se tuvieron irradiancias directas de 800 watts por metro cuadrado, casi durante todo el tiempo de las mediciones, y lo que son buenas condiciones para realizar la caracterización del sistema. El diseño experimental consistió en realizar mediciones de flujo para porcentajes de apertura desde 22% de apertura angular hasta los 42%
y después en orden inverso, o sea, primero ascendente y después descendente respecto al mediodía solar. Por lo que cada jornada experimental se realizaron 12 mediciones de flujo. Otra cosa importante es que como resultado propio del trabajo es la secuencia típica de medición, además de la actualización de las condiciones del horno, ya que esta secuencia típica de medición logra que al momento de obtener un mapa de flujo solo sea una multiplicación, la constante por la fotografía en escala de grises dividido por el tiempo de exposición. Esta sencillez o esta multiplicación solo se puede hacer porque la cámara CCD tiene una respuesta lineal de la luminosidad. Lo que se captura tiene una relación lineal respecto al flujo. Esto se puede comprobar fácilmente, si nosotros tenemos graficado en un eje el flujo capturado por el Gardon y en otro eje el valor en escala de gris que obtiene la cámara en la seccioncita de Gardon, en el área del Gardon. Aquí se muestran la relación lineal de las 3 jornadas experimentales, lo que de alguna manera justifica que solamente se tenga que multiplicar una constante para obtener los mapas de flujo. Y bueno, los resultados principales ya de la jornada experimental fueron valores de concentración pico de la mancha solar concentrada, lo que nos permite, además de pues, conocer los soles concentrados, también comparar 2 condiciones diferentes. Los de la tercera jornada, que fueron con los espejos del concentrador limpios y el helióstato limpios, contra los resultados de la jornada 2, en los que había equipo que sombreaba la parte de abajo del concentrador y el helióstato no estaba, o sea, había polvo sobre el helióstato. Para la tercera jornada llovió, así que las condiciones cambiaron. De la jornada 2 a la jornada 3 hubo un incremento del 11%, más o menos 7.8, de las concentraciones logradas en unidades de soles concentrados. Los soles concentrados aquí no son 1000 watts sobre metro cuadrado, son el valor que medía el Gardon, el valor pico en el mapa de flujo, dividido entre la irradiancia instantánea. Así que sí, es propiamente la concentración que logra el horno solar. Bueno, y subió de la segunda a la tercera. En esta diapositiva se muestran algunos de los mapas de flujo obtenidos con el sistema. Y aquí pueden parecer incluso figuras iguales, no todas tienen el mismo color y solo cambia la escala, pero estas imágenes fueron generadas con una matriz en la que cada valorcito, lo que antes era un píxel, ahora es un valor de flujo concentrado. Entonces, el producto o los resultados del sistema es tener así en una matriz de datos cuál es el valor único casi de cada píxel. Así que con este valor se puede saber la forma que tenía el spot, se puede hacer el cálculo de la potencia máxima y no solamente esto sería útil en jornadas experimentales diferentes, ¿no? Si yo mido hoy y mido la siguiente semana con las mismas condiciones de apertura, casi con la misma irradiancia, y el spot cambia, pudo ser a causa de una desalineación, o sea, algo cambió en el sistema. Hacer estas mediciones recurrentes sería lo valioso del sistema, ya que es fácil, sí es fácil montarlo. Lo único que se tiene que hacer es adaptarlo, el receptor, a cada experimento, a cada experimento y a las condiciones que tuviera. En esta última jornada, la tercera jornada experimental, que fue ya en mejores condiciones, se pudo hacer una estimación de la concentración máxima que lograba el horno solar, llegando a los 10.860 soles concentrados y alrededor de 16 kilowatts, lo que representa una disminución respecto a la caracterización que se realizó en 2015. La concentración pico disminuyó más que la potencia máxima. Y esto se puede explicar, o una forma de entender este resultado es que la potencia, como depende del área, aunque haya diferentes valores pico, si llega a la misma cantidad de radiación, la potencia no va a variar significativamente. Que la concentración haya bajado más que la potencia implica una desalineación
o de las facetas del concentrador o algo que está pasando con el helióstato, que es menos probable que suceda con el helióstato porque como lo platicamos bueno, me comentó el ingeniero Quiñones, ahorita las condiciones del helióstato son similares a las de la caracterización en 2015, así que es poco probable que sea el helióstato la causa de la disminución de la potencia y del pico máximo de concentración. Fuera de todo este análisis de flujos y de potencia, otros valores importantes fueron los de la temperatura del receptor. La placa se mantuvo por debajo de los 500 grados centígrados y el Gardon por debajo de los 120 grados centígrados. Aunque hubo diferencias de temperatura en la placa de entre 50 a 283, o sea, de un punto en la placa a otro punto alejado del spot, casi 300 grados de diferencia. Esto deja mucho que mejorar del sistema de enfriamiento por aire y aunque no se llegó a la temperatura de fusión del aluminio, pues está peligrosamente cerca a poquito más de 100 grados centígrados. Así que a pesar de que fue suficiente al punto de que no hubo una deformación significativa en la placa, sí es necesario mejorar el enfriamiento por aire como una solución para estas mediciones. Así, bueno, las diferencias de temperaturas aquí reportadas fueron de un termopar a 1.5 milímetros de la zona de la mancha y del termopar más alejado, que sería ese que se ve allí. Además de eso, un análisis complementario fue el análisis termográfico. Con el arreglo de sopladores y tanto en la parte delantera como en la parte posterior, se hicieron 4 escenarios. Un escenario en el que no se usa enfriamiento por aire, un escenario en el que se usa enfriamiento en la parte posterior y 2 escenarios con enfriamiento posterior y anterior, en el que cambiaba la boquilla de la aspiradora convertida en soplador, ¿no? Entonces aquí están los resultados al final del calentamiento de estos 4 escenarios. Lo que se concluyó fue que el enfriamiento posterior con anterior difuso era la mejor forma, al menos con este sistema que teníamos en 2023, de realizar las mediciones y lograr unas temperaturas más bajas. Y estas mediciones no fueron para todos los porcentajes de apertura, sino nada más para 30% de apertura. Así, y ese fue el ganador, por así decirlo. Así que bueno, las principales contribuciones de este trabajo, primero, fue el modelo de aportaciones para hacer un análisis de la lambertianidad, que claramente, o sea, es un modelo sencillo y hay otro tipo de modelos, pero como nada más queremos saber cómo se comporta la reflexión de una superficie, fue suficiente y el ajuste fue bueno para los datos experimentales. También otro resultado, aportación, fue la metodología para la obtención de la fracción de la lambertianidad, propiamente el sistema de evaluación de flujo, la secuencia de medición que lleva a obtener mapas de flujo y potencia concentrada y la actualización de condiciones de operación del horno solar. La idea sería justamente al implementar el sistema de medición para diferentes experimentos, si en cada experimento se tienen valores de concentración pico y de potencia pico, no tener valores de referencia de 5 años atrás, sino casi con cada experimento saber cómo se está comportando el horno solar. Y finalmente quiero agradecer, aunque no están aquí, pero la doctora Argelia y el doctor Camilo fueron fundamentales para este trabajo, de no ser por ellos no se hubiera realizado, tanto en la parte de asesoría y de clases pequeñas de fundamentos de radiación. También al doctor Carlos Arriola, que desde el primer día estuvo conmigo en el horno solar, al grupo de concentración por sus comentarios. En ese tiempo al jurado de examen profesional, al Inge Quiñones, que está aquí por sus correcciones a la tesis y todavía detallitos que faltaban profundizar en cuestión de conceptos, en cuestión de por qué funcionó esto, por qué proponer aquello, a mis papás y al Instituto de Energías Renovables. Ya, espero poder seguir colaborando con el grupo todavía un ratito más en el tiempo de la maestría y estar aquí de vuelta en otro seminario. Muy bien, muchas gracias, Emi, por la presentación y felicidades por todos los esfuerzos que has hecho. Pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta o si no, en lo que se animan,
Yo sí te quiero preguntar algunas cosas. Bueno, ya levantó la mano el doctor Estrada. Adelante, doctor. Sí, Emiliano, muchas felicidades. Creo que has hecho un muy buen trabajo. Me da gusto ver cosas que hicimos ya hace muchos años y que las estás volviendo a hacer con otros enfoques. Y creo que es valioso tu trabajo. Este método de cámara objetivo que tú manejas es un método muy antiguo. Fue desarrollado primero en los laboratorios Sandía en Estados Unidos hace como 40 años, cuando tenían el problema de poder justamente medir la potencia de las torres. Bueno, desde antes con los hornos solares. Y me parece muy clara la exposición que hiciste en la toma de tus imágenes. Lo que no me parece o lo que no logró entender bien es cómo haces tú el comparativo. Si bien es cierto que tomas la medición con el Gardon, si tú analizas lo que es el Gardon, los que tenemos ahí en el instituto deben ser de más o menos 1 pulgada de diámetro. Realmente el termistor es algo así como 1 milímetro y está localizado en el centro. Y ahí es donde se toma la medición. La lectura que tú estás dando o que se obtiene del Gardon es una medida pues muy cercana a la puntual, aunque no es la puntual. De tal suerte que cuando tomas tú la lectura centrando a la imagen, con la cámara CCD, tú supones que la lectura del Gardon está en el centro, y por lo tanto, si está en el centro, te va a dar el pico máximo de la distribución de flujo que tienes allí. Inmediatamente después, segundos, tal vez, no más no pueden ser minutos porque pueden cambiar las condiciones atmosféricas y te cambian el flujo. Debe ser muy rápida la segunda toma de la imagen sin el Gardon para que veas todo el flujo radiativo. Y entonces, al hacer el comparativo, tú lo que estás obteniendo es justamente la medición en el centro. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿cómo calculas el resto de las distribuciones en tu matriz de imagen? Tú tienes un solo valor, que es el valor puntual. ¿Cómo a partir de ese valor puntual puedes determinar los otros valores? Esa es la pregunta. Sí, voy a poner aquí una diapositiva. Ok. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Para empezar, quizá esto de una medición puntual, o sea, al centro del Gardon, eso yo no lo había considerado. Lo que yo consideré fue que la medición del Gardon era de alguna manera la integración de la medición en el área que yo tuviera cubierta por el área receptora, ¿no? O sea, la parte negra que se ve aquí en mi imagen A, en esta areacita negra, lo que fuera equivalente en la imagen B sería, o sea, como ya cuando lo traspasara a valores de flujo, sería lo que yo obtuve como una medición puntual. Entonces, como yo desarrollé el problema no, fue... sería una medición en la zona, no Exactamente. puntual. Sí, en la zona. Ok. Entonces, lo que yo hice, y esto si no lo mencioné durante la presentación, una disculpa, fue realizar el empate de imágenes a través de curvas, o lo que yo definí como curvas de luminosidad normalizada, porque también nos dimos cuenta que a pesar de tomar las fotografías a 2 segundos de diferencia, 5 segundos de diferencia, la radiación, aunque fuera 10 watts sobre metro cuadrado, cambiaba. Entonces, para de alguna manera quitarnos ese problema, fue el valor que yo tenía en mi fotografía, normalizarlo respecto a la irradiancia del momento en el que se tomó la fotografía. Entonces ya tengo yo una fotografía en escala de grises respecto a la irradiancia. Este valor respecto a la irradiancia ya me queda con, no sé, valores de 0 a 255, de 0 a 200. En las dos imágenes... Lo que tenemos con las cámaras SD es que los píxeles
son mediciones de intensidad, son respuestas eléctricas, eso es lo que Ujú. tienes. Y te van efectivamente desde 0 hasta 250 y tantos, ¿no? Ujú. Y lo que uno hace, como no sabe cuándo cierras la cámara, entonces lo que uno hace es normalizar. Ujú. No importa qué valor tuvo el máximo, siempre menor de los 255, por ejemplo, 200. Y Ujú. entonces tú todos los otros valores los normalizas a 1. Ujú. Entonces, o sea, simplemente divides todos los valores entre el máximo, y entonces te va a dar, el máximo va a ser 1 y todos los demás van a ser entre 0 y 1. Ujú. Y entonces vas a tener dos, digamos, montañas cuyos valores máximos son estos. Ahora, cuando tienes la medición de Gardon en un punto, lo que haces es igualar el valor de un pico, o normalmente se hace con un pico, aunque no necesariamente tiene que ser el pico, puede ser un valor intermedio también. Conociendo un valor de esta superficie, con eso tienes, pero ese valor, o sea, tienes un valor normalizado a 1 en el máximo, pero Ujú. cuando tienes el valor del Gardon, se lo asocias a uno de estos puntos. Ahora la pregunta es, ¿cómo logras generar los demás? Tú tienes un solo valor de una superficie, de una Ujú. sábana. ¿Cómo puedes saber los demás? Sí, fue justamente con esto que le menciono de las curvas de nivel. Entonces, yo no lo normalicé respecto a uno. Yo las fotografías los normalicé respecto a la irradiancia directa. Entonces tenía valor de luminosidad respecto a irradiancia. De alguna manera, como es virtualmente la misma mancha porque es la misma apertura del atenuador, la forma de las como curvitas alrededor del pico sería la misma. Entonces lo que yo hice fue proponer valores de luminosidad equivalentes en las dos imágenes, lo que aparece allí como dos aros, ¿no? Teniendo yo mi medición puntual del Gardon, relacioné su posición con la posición que tendría en la imagen sin Gardon. Entonces, el área, por así decirlo, estos puntitos rojos, ¿sí se alcanza a ver mi cursor? Sí, sí. Bueno, en la imagen E, el área roja es la imagen del Gardon. En la imagen F, el área es la que ocuparía el Gardon. Entonces lo que hago es una integral, pero para fines prácticos es un promedio del valor de luminosidad. Ese valor de luminosidad lo relaciono linealmente con el valor de medición de flujo, hago una fracción de lo que me sale una constante. Así que la respuesta corta es, para empatar las dos imágenes, normalizo respecto a irradiancia, propongo un valor de luminosidad que sería el mismo en las dos, y respecto a estas dos curvas, defino cuál sería el área de mi Gardon en la fotografía sin Gardon. Hago el promedio de los valores de luminosidad, relaciono con la medición de Gardon, hago una fracción y me sale una constante. Esta constante solo es válida para esta medición, lo que significa que para cada medición yo tengo que hacer este mismo empate y, bueno, ya en general, como es una relación lineal en la imagen que les mostré, sería la misma, pero pues, para utilizar los valores que se tomaron en ese momento, la constante que yo calculé fue diferente para cada empate de imágenes. Entonces, sí, esa es la forma en la que yo lo solucioné ese problema, por así decirlo. Ya. Bueno, ahí la única observación importante que te hago es que la medición del Gardon no te está dando ni siquiera el promedio de lo que aparece aquí como tu zona roja. Está dando una zona muy pequeña del orden de 1 milímetro Okay. en el centro del Gardon. Si analizas, si tú rompes un Gardon, o sea, lo cortas, vas a entender cómo funcionan los Gardons. Y ahí te vas a dar cuenta que es un termopar, básicamente, es una termopila. Entre dos materiales diferentes, cobre y constantán, que tiene una pequeña plaquita de constantán en el centro del Gardon. Y el otro problema importante aquí es las absortancias, o la constante de la superficie. Ya dijiste, cada Gardon tiene una constante de proporcionalidad. O sea, ¿cómo sabes tú que efectivamente lo que te está midiendo el Gardon corresponde al flujo radiativo que está recibiendo? Entonces, normalmente los instrumentos de esta naturaleza se tienen que calibrar. Vienen con una calibración, tienen una constante calibración,
que te relaciona el voltaje que obtienes en una medición con la constante calibración que te da el flujo radiativo que se supone que estás midiendo. Es normalmente lo que hacemos, pero para poder tener precisión en nuestros valores, tenemos que calibrar los gardons. Si tenemos gardons de mucho tiempo de uso, pues esa constante varía, cambia, ¿no? Por eso tenemos un cuerpo negro en el laboratorio de concentración del 3.1, donde normalmente hacemos o se hacen pruebas de calibración de gardons. Ese sería el otro punto importante aquí, ¿no? Habría más detalles, pero ya te estoy tomando mucho y quiero que otros colegas o compañeros puedan participar. Te felicito, Emiliano. Muy bien. Muchas gracias. En ese sentido, nada más quiero hacer un comentario en justo la absortancia. Sí, fue un tema que fue importante considerar, ya que en la bibliografía está reportado esto del el error sistémico del Gardon por el tipo de calibración comparado con la distribución de la radiación solar. Y es un paper importante que sí planteamos llegar a hacer esa calibración con los Gardon que teníamos, pero al final la solución fue de la bibliografía, como está reportado o sea, los factores de corrección para la absortancia con, por ejemplo, grafito coloidal, que fue el Gardon, el que era prácticamente nuevo que utilizamos. Hay un valorcito con el que se multiplica el factor que da el fabricante y tendría que hacer esta corrección. Propiamente yo no hice la evaluación y creo que sería importante, sobre todo porque son instrumentos que se usan recurrentemente ahí en el horno solar, quizá aprovechar el cuerpo negro que tenemos en el 3.1. Pero sí, muchas gracias, doctor. Ok, habría más preguntas que a lo mejor después te las hago personalmente, ¿no? Porque empezaste diciendo que tenías un comparativo con respecto al sistema regular que tenemos de enfriamiento con agua. Esos blancos lambertianos que generamos hace ya mucho tiempo, donde poníamos el Gardon y después teníamos la imagen, como el flujo es muy potente, teníamos el riesgo de poder fundir el material. Me parece muy bien que hayas hecho la evaluación térmica, manteniendo siempre por abajo de la temperatura de fundición del material para conservar el instrumento, ¿no? Pero a nosotros nos funcionó bien el agua. Incluso hay una tesis por ahí de un estudiante que nos dice cómo se distribuye el flujo de agua al interior de este intercambiador de calor. En tu caso usas el sistema de enfriamiento por aire, pero tampoco me quedó claro cómo lo estás aplicando, si tienes un ventilador arriba, abajo, no manejas nada de tus coeficientes convectivos, en fin, o sea, habría más que preguntar por ahí, pero bueno, dejámoslo así y después podríamos platicar. Claro, la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿alguien más tiene otra pregunta? Ok, entonces yo sí tengo algunas preguntas. Bueno, no me dejan preguntar, está bien. Arturo, adelante. Adelante, Araceli, yo. Bueno, ok, yo pregunto y luego va Arturo. Emiliano, bueno, primero felicitarte por todos los esfuerzos que has hecho, ¿no? Y esta parte que hicieron de medir la fracción de lambertianidad. Porque si bien es una metodología que se ha estado utilizando durante mucho tiempo, pues reportarlo con esa fracción de lambertianidad considero que es importante, ¿no? Una de las preguntas que tengo para ti es si midieron el flujo de aire. Entiendo que sea una aspiradora y un soplador. ¿Midieron el flujo de aire de alguno de los dos? ¿O solo? No. Es o sea, justo la idea del enfriamiento por aire era pues aventurarnos a ver si funcionaba, ¿no? Porque justo toda la bibliografía es enfrían con agua, ¿no? Justo para evitar los problemas. Así que la solución de poner un soplador adelante y un soplador atrás sí fue producto de prueba y error. O sea, poner el soplador chiquito, poner el soplador grande, modificar el ángulo, que si de lado, que si para arriba, por convección natural. Entonces, sí, no hubo un estudio
térmico de la transferencia de calor por convección. Ok. Entonces, sí, eso sería algo también que estaría bien para ver. Justo había ideas de mejorar el receptor poniéndole así como tubitos que hicieran incidir más como centrar el flujo por convección natural a la zona de la mancha, ya con un sistema de aire. Pero sí, no hicimos mediciones de flujo. Ok. Y tampoco variaron el flujo. No, No. fue justamente ponerlo, acercarlo, alejarlo. Nada más. Esa parte fue por prueba y error. Ok, bueno, Ujú. y otra pregunta es que vi que en los experimentos que hicieron van variando el porcentaje de apertura del atenuador y que solo lo llevaron hasta el 42%. Sí. ¿Hay alguna razón en particular por la que lo hayan llevado solo hasta el 42%? Sí, primero para salvaguardar la integridad del receptor y segundo, por el tipo de revestimiento de uno de los Gardon, que era Celonite, si no mal recuerdo, bueno, en español Celonita, pero Celonite, que aguanta hasta los 500 y tantos. Entonces, sí, no quisimos sobrepasar para no abusar de nuestra suerte con el enfriamiento por aire. Ok, y finalmente la última pregunta que tengo es, ¿te puedes ir a la diapositiva 18, porfa? Sí. Aquí está. Ok, cuando hablabas de la comparación que se hizo de los resultados del 2015 a esta campaña experimental, comentabas lo del pico máximo y lo de la potencia máxima, ¿no? Y que fue más bien como una aproximación que hicieron a partir de estos resultados del 42%, porque entiendo que en esa campaña anterior, creo, no estoy segura, que sí se abrió al 100% el atenuador. Pero no comentaste el diámetro del spot. En el 2015, pues es de 0.072 metros y ahora en esta última campaña, pues se ensanchó el spot. Entonces, conforme a lo que tuviste, a tus conocimientos, ¿por qué pensarías que el spot está ensanchado? Sí, el valor que yo reporto del spot de 0.91 fue obtenido con el cálculo a partir del mapa de flujo para llegar a la potencia máxima. Para empezar, para llegar a la potencia máxima, este cuadro que yo tenía de píxeles, o sea, no fue un cálculo respecto a toda la imagen, porque para toda la imagen, en la primera jornada, yo tenía partes que desbordaban. Para la segunda y para la tercera ya pude encuadrar bien el receptor, pero para la primera, parte de afuera se veía. Esto lo corregí en el programa de análisis de datos, pero como que algo bueno que salió de ese error fue que se me ocurrió cómo calcular la potencia haciendo crecer de alguna manera la imagen. No sé si me veo. Bueno, así como a partir de la zona del Gardon, aumentando el tamaño del área que yo consideraba para la potencia. Entonces, para saber hasta dónde detenerme para hacer el cálculo de la potencia, lo que hice fue calcular el incremento porcentual de un cálculo con área chiquita a un cálculo con área grande. Y yo le puse una tolerancia de 0.1, si no mal recuerdo. O sea, del cambio de la potencia de un área X respecto a un área X más delta X, ¿no? Entonces, este incremento porcentual me permitió saber qué tamaño tenía el spot para que la potencia ya no aumentara más del 0.1 respecto al anterior con un área más pequeña. La tolerancia de 0.1 fue porque pues, no costaba nada ponerlo en el programa, pero también porque yo quería saber qué tamaño tendría que tener el receptor para tener a toda la mancha, ¿no? Entonces, sí recuerdo que si yo le ponía una tolerancia menor de 0.3, me acercaba al diámetro que reportaron en 2015. Si yo le ponía una tolerancia de 0.1, me aumentaba un poquito más el spot. Así que directamente, este diámetro no fue que yo lo midiera así a ojo en las imágenes, sino que fue producto del cálculo de potencia máxima y considerando cuánto se ensanchaba mi área, que sería el diámetro, eso para el diámetro del spot.
Y respecto al pico máximo de concentración y potencia máxima, esas estimaciones fueron realizadas con base, aquí tengo la imagen, aquí está. Hubo una prueba en la que sí ya estábamos ahí y dijimos, bueno, ya tenemos el sistema, no con el Gardon nuevo, fue con el Gardon el anterior, y fuera como fuera, ese Gardon, si yo dividía lo que me daba la medición respecto a la irradiancia directa y eso lo normalizaba respecto a, bueno, que me diera el máximo como 1 y ese máximo fuera el 100% de apertura, yo tenía una curva de cómo va cambiando, por así decirlo, el porcentaje de energía que entra al concentrador. Bueno, más bien que se concentra como parte de la apertura del atenuador. Y lo que obtuve fueron estos datos. Estos datos no tienen un valor numérico de flujo, sino nada más fueron una normalización respecto a lo que me daba el Gardon, abriéndole el porcentaje desde 22 que fue ahí hasta el 100%. En una parte de esta curva, al principio propusimos un modelo lineal, pero después no me acuerdo quién me dijo que la forma no era algo lineal, sino que era un solenoide. Entonces, esta formulita que le ajusté fue un solenoide de Boltzmann. Técnicamente sería una lineal, pero así más propiamente es una solenoide. Así que para hacer mi estimación, lo que hice fue, yo tengo mediciones de 22 a 42. ¿Qué pasa si yo le ajusto un modelo lineal y lo extrapolo hasta 100, ¿no? De alguna manera, aunque yo hubiera hecho esta estimación nada más con un modelo lineal, ya que es un solenoide, el valor real sería menor a lo que yo puse. O sea, mi estimación de 10,000 es una estimación optimista pensando en que se comportara como una línea recta, pero no es una línea recta, es un solenoide. Así que el horno solar, si las mediciones están, bueno, de acuerdo a lo que se realizó, son correctas, todavía está por debajo de los 10,000 soles concentrados. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Esas son todas las preguntas que tenía para ti. Y entonces en el orden sigue Arturo. Ok, gracias. Pues voy a tratar de hacer mis preguntas lo más rápido posible, pero felicidades, Emiliano. Muy buen trabajo. La verdad, este tipo de trabajos es muy importante. Yo también sufrí un poco ahí en el laboratorio, también haciendo este tipo de mediciones, las cuales son muy importantes y críticas para los experimentos. Yo me imagino que esto, justamente como lo comentabas al principio, lo estás proponiendo como una especie de servicio antes de hacer experimentos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, primera pregunta es en relación a lo que preguntaba el doctor Claudio Estrada. Justamente tú la medición del Gardon tomaste como referencia el valor máximo del Gardon como el pico de la gaussiana, ¿no? Y después realizaste la integral bajo la curva para medir la potencia, o qué metodología utilizaste. Ajá. No, más que tomar el valor del Gardon como el pico de la curva, fue justo esto. A ver, déjame ver si aquí está. Imaginemos que esta de la imagen B es como mi campana de flujo, ¿no? Ok. Lo que sería la foto A, si nosotros lo viéramos en una campana, es así como un hueco, ¿no? O sea, está mi campana y está el hueco porque está oscuro el Gardon, porque es menos luminoso. Entonces, Sí. la medición del Gardon yo la consideré como el promedio de los valores que estarían en ese hueco en la imagen de la mancha. O sea, la imagen de la mancha que no tiene hueco, si tuviera el hueco ahí, ¿cuánto me daría de luminosidad? Entonces, ese promedio de luminosidades, que es como una integración de las luminosidades adentro de esa zona, lo relacioné con la medición de flujo radiativo del Gardon. Entonces, ya con ese valor, haciendo una división, fue lo que me dio la constante de conversión. Esa constante de conversión fue la que multipliqué por la matriz de luminosidades. Esta matriz de luminosidades la dividí, me parece que entre el tiempo de exposición de la cámara CCD
para quitar, o sea, para que no fuera dependiente de ese factor experimental. Entonces, si no fue un valor, no fue el valor pico, sino el promedio de los valores del área del Gardner. Perdón sí. que te pregunte, Emiliano, fíjate, lo acabas de decir bien, en tu figura B, donde estás hablando de la luminosidad, claramente se ve que en el centro hay mayor luminosidad que en la periferia. Eso implica que tienes ahí una curva tipo Gauss, tienes una campana. Por lo tanto, si tú estás suponiendo, como lo estás suponiendo, que tu Gardon te está midiendo toda esta superficie, tú estás suponiendo que al compararlo en tu superficie B, vas a tener el mismo valor en toda esa área, lo cual no es correcto. Obviamente no lo es, porque aquí tienes estás imponiendo a una gaussiana una meseta. Y entonces el procedimiento obviamente vas a estar sobreestimando, más bien subestimando. Entonces, realmente no creo que el valor de constante que estás obteniendo sea el correcto. Pero bueno, eso lo podemos platicar después. Y un ajuste a los cálculos que ya hiciste. Ok. Sí. Bueno, sí, justamente, precisamente, creo que básicamente era la misma duda que del doctor Claudio, la que tenía yo. Y la segunda pregunta es, ¿movieron el iris de la cámara o lo dejaron fijo? El iris lo dejamos fijo. Una vez montada la cámara, ya no se tocó durante las jornadas. Eso fue para las primeras dos. Para la tercera jornada sí tuvo que cambiarse la forma en la que estaba puesta la cámara, porque no solo fue la limpieza, sino también se montó un nuevo brazo para la cámara. Así que las condiciones de donde estaba, la distancia y la apertura cambiaron. Lo que no cambió fue que la cámara tenía montados unos filtros de densidad neutra. Entonces estos filtros son los que nos permitían tomar la mancha sin que se sobresaturara. Pero dentro de la misma medición, porque de 22 a 42 y después de 42 a 22 no se movió el iris. Solo fue, si acaso, entre jornadas que se cambió. Ok, bueno, pues esas son mis preguntas y pues ojalá y en la maestría puedan seguir mejorando este tipo de mediciones y felicidades. Gracias. Muy bien, muchas gracias por las preguntas, Arturo. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, otra vez yo, si me lo permiten, perdón. Ok, Doc, adelante. Lo que pasa es que Emiliano hizo un buen trabajo y hay algunos conceptos que no están del todo precisos. Si, en la curva que presentaste, que es el ajuste de la apertura contra la radiación, que discutías hace un momento con Araceli, ¿la podrías presentar? Sí, era 20... ¿Cuál era, Araceli? No, más adelante. No, era la del porcentaje de apertura. Exactamente. Con la potencia que permitías, ¿no? O sea, ya sé. En el modelo, el modelo que presentaste. ¿Sería esta? Ajá. Sí, en el manejo de datos, Emiliano, ahí tienes una distribución y efectivamente tú la puedes ajustar con esta curva que has presentado que parece una sinusoidal, ¿no? Pero si te pones riguroso, podrías tú hacer que tu curva, la que estás ajustando, pasara por cada uno de tus puntos. Entonces no sería esa curva suave, sino podría ser una curva bastante más ajustada a los datos. Pero eso no te va a representar al fenómeno físico que quieres tú representar con tu curva. Realmente lo que uno espera en este tipo de sistemas es que sea totalmente lineal. Entonces, según yo, el mejor ajuste a este sistema mecánico, porque es el atenuador el que estás variando, es justamente una línea recta. Entonces, si tú metes ahí la línea recta y la comparas con la tuya, va a ser una diferencia muy pequeña la que vas a obtener.
No estás mejorando tu ajuste metiendo una sinusoidal, más bien estás complicando tu ajuste de curva. Para mí es una línea recta. Ok. ¿Sale? Sí. Ok. Es una precisión, Emiliano, nada más. Ok. Pero en general creo que has hecho un excelente trabajo, Emiliano. Muchas gracias. Te vas a hacer muy buen trabajo en tu maestría. Gracias. Muy bien, creo que ya no hay más preguntas y ya son las 6:06. Así que agradecemos a Emiliano por haber presentado su trabajo con nosotros y con esta sesión finalizamos los seminarios de este semestre. Así que nos veríamos hasta regresando de vacaciones. Pero antes de que se vayan, les voy a pedir que por favor prendan sus cámaras para tomarnos una foto todos juntos. Me parece muy bien. Ahí estamos todos. Falta Ernesto. Hola, Jesús. Y también estaba Patricio, ¿no? Sí, estaba, pero creo que se tuvo. Se salió. Muy bien. Muy bien, entonces ahí va, chicos. 1, 2, 3. Listo, ya quedamos. Entonces nos vemos regresando de vacaciones. Que la pasen muy bien y espero verlos de vuelta. Gracias, igualmente. Gracias, Araceli. Hasta luego. Pásenla bien en sus vacaciones. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Buenas vacaciones.